Evangelio de hoy. Buenos días, hermanas y hermanos. En este viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos muestra a Jesús sanando a un hombre que no podía ni oír ni hablar. Hoy le pedimos al Señor que nos abra el oído para escuchar su mensaje y la boca para hablar siempre con cariño a los demás. Escuchemos. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. Capítulo 11, versículos 29 al 32. Y capítulo 12, versículo 19. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén. Y se le presentó el profeta Ahías de Silo cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, tomó Ahías el manto nuevo que llevaba puesto. Lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: Toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Así Israel se rebeló contra la casa de David, hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en esta mañana, nuestra Iglesia Católica celebra el Beato Jordán de Sajonia, sacerdote dominico. El Beato nació hacia el año 1185 en Alemania. Desde joven destacó por su inteligencia, su capacidad de estudio y su profunda búsqueda de la verdad. Se formó en la Universidad de París, uno de los grandes centros intelectuales de la época, donde conoció la predicación de Santo Domingo de Guzmán. Impactado por el testimonio de vida, la claridad doctrinal y el ardor apostólico de los primeros dominicos, decidió ingresar en la Orden de Predicadores. Tras la muerte de Santo Domingo, fue elegido como su sucesor en el gobierno de la Orden.
convirtiéndose en el segundo maestro general. Jordán no solo consolidó la obra iniciada por el fundador, sino que la expandió con energía y visión. Recorrió numerosas ciudades universitarias promoviendo vocaciones, fortaleciendo la formación intelectual y espiritual de los frailes, y asegurando la fidelidad al carisma dominicano, contemplar la verdad y transmitirla con claridad. Fue un hombre de profunda vida interior, cercano, alegre y capaz de atraer a muchos jóvenes. Por su equilibrio entre estudio, oración y misión, se le atribuye la entrada de numerosos estudiantes en la orden gracias a su predicación convincente y su ejemplo coherente. Murió en un naufragio en el año 1237, cuando regresaba de una visita a Tierra Santa. Su vida fue breve pero intensa, y dejó una huella decisiva en la consolidación de la familia dominicana. El beato Jordán de Sajonia es modelo de liderazgo humilde, fidelidad al carisma recibido, y pasión por formar generaciones comprometidas con la verdad del Evangelio. Ahora hablemos de la primera lectura. Pongamos nuestra atención en este momento tan impactante de la historia sagrada. Salomón ha fallado, su corazón se ha desviado. Por eso Dios envía un mensajero para anunciar lo que está por venir. El profeta Ahías de Silo sale al encuentro de Jeroboam. Se encuentran a solas en el campo. Ahías lleva puesto un manto nuevo. Este detalle es muy importante en la Biblia. El manto representa la autoridad y la dignidad. De pronto el profeta hace algo que nadie esperaba. Agarra su manto nuevo y lo rasga en 12 pedazos. Este acto es un signo profético cargado de significado. Ahías le dice a Jeroboam que tome 10 trozos para él. Es la forma en que Dios comunica que el reino de Salomón va a ser dividido. La imagen del manto roto representa la separación de la unidad, que tanto había costado construir. Dios utiliza gestos físicos para que entendamos la gravedad del pecado. El pecado de la idolatría rompe lo que Dios ha unido. Salomón había llenado el país de altares extraños. Había dividido su afecto entre el Dios verdadero y los ídolos de sus mujeres. Por eso su reino ahora sufre la misma división. Lo que sucede en lo espiritual termina manifestándose en lo material. Un corazón dividido produce un reino dividido. Dios es el dueño de la historia. Él es quien pone y quita reyes según su voluntad santa. Muchas veces pensamos que nuestras decisiones no tienen consecuencias externas. Creemos que podemos vivir de cualquier manera sin afectar nuestro entorno. Pero el signo de Ahías nos dice lo contrario. Nuestras faltas personales pueden romper la paz de toda una comunidad. La unidad es un regalo de Dios que debemos cuidar con la obediencia. Jeroboam recibe 10 trozos porque Dios decide entregarle la mayor parte del pueblo. Sin embargo, hay un detalle de pura misericordia en medio de la ruptura. El Señor anuncia que dejará una tribu a la casa de David. Lo hace por amor a su siervo y por amor a Jerusalén, la ciudad que él mismo eligió como su morada. Salomón había abusado de su poder. Había impuesto cargas pesadas sobre los hombros de la gente. El pueblo estaba cansado de la opresión y de los impuestos excesivos. El lujo de palacio se sostenía con el sudor de los más pobres. Por eso el signo del manto rasgado también es un signo de liberación. Para los oprimidos, Dios escucha el clamor de los que sufren. Él no permite que la injusticia dure para siempre. A veces nosotros mismos rasgamos la unidad de nuestra familia con nuestras actitudes. El orgullo es como las manos de Ahías que rompen la tela de la convivencia. La falta de caridad va deshilachando los vínculos que nos unen a los demás. El pecado siempre separa, aleja y divide. El Señor nos llama a ser constructores de unidad. Pero la unidad solo es posible si todos estamos unidos a la misma fuente. Jeroboam recibe una oportunidad de oro. Dios le ofrece un reino, pero le pone una condición. Debe caminar por los senderos del Señor, obedecer sus mandatos como lo hizo David. Esto nos enseña que Dios siempre nos da una página en blanco para empezar de nuevo. No importa el caos que otros hayan dejado. Nosotros podemos elegir ser fieles.
El problema es que muchas veces repetimos los mismos errores de quienes criticamos. El signo del manto es una advertencia para Jeroboam y para todos nosotros. El poder es una responsabilidad ante Dios. No es un juguete para el beneficio personal. Mirar los trozos del manto en el suelo del campo debió ser una visión triste. El reino de Israel era la envidia del mundo. Ahora estaba a punto de fracturarse. Y es que nada humano es eterno si no tiene el sello de Dios. Los imperios caen, las fortunas desaparecen. Solo la palabra del Señor permanece para siempre. Necesitamos pedir la gracia de la integridad. Un corazón que no se rompa por las tentaciones del mundo. Un alma que sea como un manto tejido de una sola pieza. Como la túnica de Jesús que los soldados no quisieron rasgar. La voluntad de Dios es que seamos uno. Pero la santidad es el único camino para lograr esa unidad verdadera. Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Esta frase marca el final de una época dorada. Es el acta de divorcio de un pueblo que ya no aguanta más. La rebelión se consumó por la falta de sabiduría de Roboam. El hijo de Salomón no supo escuchar el consejo de los ancianos. Prefirió seguir el impulso de los jóvenes que buscaban más poder y más dureza. Roboam pensó que el reino era suyo por herencia y que podía tratar a la gente con desprecio. El resultado fue la ruptura total. Israel se apartó definitivamente. Esta separación es la consecuencia final de años de descuido espiritual. Cuando el líder se aleja de Dios, el pueblo termina alejándose del líder. La autoridad se pierde cuando ya no se apoya en el servicio y en la verdad. Roboam quiso reinar mediante el miedo y demostrar que era más fuerte que su padre. Pero la verdadera fuerza no está en el látigo, está en la justicia y en la humildad. Al ignorar el clamor del pueblo, Roboam provocó que las 10 tribus del norte buscaran su propio camino. El reino quedó partido en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. La casa de David quedó reducida a una mínima expresión. Este fracaso es un espejo para nuestras propias relaciones. Muchas divisiones en los hogares ocurren por la falta de escucha. Ocurren porque alguien quiere imponer su voluntad por encima de los demás. El orgullo de Roboam es el mismo orgullo que destruye matrimonios hoy en día. Es el mismo orgullo que separa a padres e hijos. Pensamos que con dureza vamos a controlar la situación, pero la dureza solo produce rebelión. La falta de flexibilidad rompe las estructuras más fuertes. El reino se perdió, porque el corazón del rey estaba endurecido por la soberbia. Las consecuencias de una mala decisión pueden durar generaciones enteras. Por eso es tan importante pensar antes de actuar. Es vital pedir consejo al Espíritu Santo antes de tomar un camino que no tiene retorno. Roboam tuvo la oportunidad de ser un buen rey. Pudo haber aliviado las cargas de la gente y unido de nuevo el corazón del pueblo al templo, pero eligió el camino del egoísmo, rodearse de personas que solo le decían lo que él quería oír. Debemos tener mucho cuidado con las voces que escuchamos. A veces nos rodeamos de amigos que alimentan nuestro orgullo. Personas que nos dicen que tenemos razón en nuestro enfado, que nos animan a ser duros con los que nos han fallado. Esas voces son como los jóvenes que aconsejaron a Roboam. Nos llevan directo al desastre. La sabiduría verdadera busca siempre la paz y la reconciliación. Busca sanar las heridas en lugar de abrirlas más. La separación de Israel fue un castigo, pero también fue el resultado lógico de una gestión humana vacía de Dios. Dios mantuvo su promesa de no abandonar del todo a los descendientes de David, pero el esplendor se había terminado. El templo de Jerusalén ya no sería el centro de oración para todo el pueblo unido. Jeroboam construiría otros lugares de culto en el norte. Esto trajo más confusión y más idolatría. Una división política casi siempre arrastra una división religiosa. Cuando nos separamos de la unidad de la iglesia, empezamos a inventar nuestra propia religión a medida. Empezamos a adorar a dioses que nosotros mismos fabricamos según nuestra conveniencia.
Miremos este fracaso como una invitación a la humildad. No permitamos que el orgullo levante muros en nuestra vida. No dejemos que la falta de perdón nos separe de las personas que amamos. La historia de Israel nos enseña que es mucho más fácil destruir que construir. Un manto se rasga en un segundo, pero tejerlo de nuevo lleva mucho tiempo. Una palabra dura puede separar a una familia para siempre. Una actitud soberbia puede arruinar años de trabajo en una comunidad. El reino dividido es una lección de humildad para todos. Nos dice que sin Dios no podemos mantener nada unido, ni una familia, ni nuestra propia alma. La unidad es un milagro que ocurre cuando todos miramos hacia el mismo Señor. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y empezamos a mirar la cruz de Cristo. Solo en Él se pueden cerrar las heridas de la separación. Vamos a trabajar por la unidad en nuestro entorno pequeño, hacer puentes y no muros. Vamos a evitar que el orgullo de Roboam entre en nuestra casa. Los profetas empezaron a anunciar un futuro diferente. Dios envió mensajeros para decir que un día las dos ramas se unirían de nuevo. El Señor prometió que recogería los trozos del manto rasgado. Él mismo se encargaría de tejer una unidad nueva y definitiva. Esta unidad no vendría por la fuerza de las armas. Tampoco vendría por la sabiduría de reyes humanos como Salomón o Roboam. Vendría a través de un descendiente humilde de la casa de David. Esta es la esperanza que sostuvo al pueblo en los momentos de mayor soledad. La convicción de que Dios es capaz de restaurar lo que el pecado ha roto. Debemos aprender a ver la mano de Dios en nuestros propios momentos de crisis. A veces nuestra vida parece un reino dividido. Sentimos que nuestras fuerzas están fragmentadas. Experimentamos rupturas en nuestras relaciones que parecen definitivas. Dios nunca abandona el resto que le es fiel. Siempre guarda una pequeña tribu. Guarda un pequeño espacio en nuestro corazón donde la lámpara sigue encendida. Esa es la zona de nuestra alma donde todavía confiamos en su palabra. El Señor puede reconstruir nuestra vida entera. La restauración comienza cuando dejamos de intentar pegar los trozos por nuestra cuenta. La fidelidad de Dios es el cimiento de nuestra seguridad. El reino de Israel se apartó de la casa de David, pero Dios no se apartó de su plan de salvación. Él siguió llamando a la conversión a pesar de la terquedad de los reyes. El amor de Dios es mucho más grande que nuestras divisiones políticas o personales. Él nos busca en medio de nuestro caos. Él nos llama incluso cuando estamos en el bando de la rebelión. El pueblo debía aprender que la bendición no es algo que se posee por derecho, es algo que se recibe cada día como un regalo del cielo. El pueblo tuvo que aprender a distinguir entre el templo de piedra y la presencia de Dios. El Señor habita en el corazón contrito y humillado. Por eso la casa de David quedó reducida a una mínima expresión, para que brillara más la fuerza de Dios. Cuando somos débiles, es cuando el poder de Dios se manifiesta con más claridad. La pequeña tribu de Judá se convirtió en el refugio de la fe verdadera. Desde allí saldría la luz para todas las naciones. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Utiliza los fracasos de los hombres para escribir la historia de su victoria. Mediten en la paciencia de un Dios que espera siglos para cumplir su promesa de unión. Él no tiene prisa. Él sabe esperar el momento oportuno para actuar. La rebelión de Israel duró mucho tiempo, pero el plan de Dios seguía avanzando paso a paso. Debemos tener esa misma paciencia con nosotros mismos y con los demás. No pretendamos arreglar en un día lo que ha tardado años en romperse. Dejemos que el Espíritu Santo vaya tejiendo de nuevo los hilos de nuestra convivencia. Pongamos nuestra mirada en la lámpara que Dios mantiene encendida en Jerusalén. Esa luz es Cristo. Él es el único que puede reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Él es el cumplimiento de la promesa hecha a David. Nada de lo que ocurre se escapa a control del Señor. Ni la división de un país ni los problemas de una familia. Todo sirve para los fines de su amor misericordioso. Nosotros debemos aprender a valorar la paz mientras la tenemos. Y si la hemos perdido,
Debemos buscarla en el único lugar donde se encuentra de verdad, a los pies del Señor de la historia. Él es quien tiene poder de restaurar nuestra herencia espiritual. Él es quien nos devuelve la alegría de pertenecer a un solo pueblo. En el Evangelio de hoy, observamos cómo la fe de unos pocos se convierte en la salvación de quien nada puede hacer por sí mismo. Aquellos que guían al enfermo no buscan un beneficio personal. Actúan movidos por un amor que nace de la compasión, entendiendo que la vida de su hermano está limitada por una barrera que solo el poder de Dios puede derribar. La escena nos muestra a un grupo de personas que poseen una confianza absoluta en la autoridad de Jesús, pues no se limitan a pedir una oración, solicitan con humildad y firmeza que el Maestro ponga sus manos sobre el doliente. Esta petición de tocar al enfermo es el reconocimiento de que en el contacto con lo sagrado reside la fuerza para restaurar la naturaleza dañada, ya que la imposición de las manos ha sido siempre el signo de la transmisión de la bendición y de la vida. El sordo, sumergido en un aislamiento que le impide comunicarse con el mundo, depende totalmente de la voluntad de sus amigos, quienes se convierten en sus oídos y en su voz ante el Salvador. La importancia de este gesto reside en que la fe no es un camino que deba recorrerse en soledad. La comunidad tiene la misión de cargar con las flaquezas de los miembros más pequeños para presentarlos ante la fuente de la misericordia. Cuando meditamos en esta acción, comprendemos que nuestra labor como seguidores de Cristo consiste en ser puentes, en ser aquellos que facilitan el encuentro entre el Creador y la criatura que sufre. La caridad se expresa en la visita al enfermo, en el tiempo que dedicamos a escuchar a quien se siente solo, en la oración constante que elevamos por los que han perdido la esperanza. El relato nos invita a dejar de lado la indiferencia, esa actitud que nos cierra el corazón ante el dolor ajeno, para abrazar la responsabilidad de cuidar al prójimo, con la misma entrega con la que desearíamos ser cuidados. La intercesión es una herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos, pues Él se complace en escuchar el clamor de quienes piden por el bienestar de los demás. El hombre que apenas podía hablar no tenía los medios para expresar su angustia. Su lenguaje era confuso, y su capacidad de entender lo que pasaba a su alrededor estaba truncada. Pero la fe de los que lo amaban suplió todas sus carencias. Esto nos enseña que nuestra propia fe puede ser el motor que atraiga los milagros sobre las vidas de nuestros familiares, vecinos y amigos, demostrando que el amor es capaz de romper cualquier cadena. La confianza de estas personas es ejemplar, porque no dudan ni un segundo en que Jesús es el único que puede devolver la armonía a ese cuerpo enfermo. No buscan soluciones en otros lugares, no se pierden en quejas innecesarias. Actúan con la diligencia de quien sabe que tiene la solución frente a sus ojos. Este comportamiento nos debe llevar a reflexionar sobre cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades de quienes nos rodean. Si somos capaces de movilizarnos con la misma rapidez para buscar el auxilio divino, o si nos quedamos como simples espectadores del sufrimiento. Llevar a alguien ante Jesús implica un sacrificio de tiempo y de esfuerzo. Es salir de nuestra comodidad para entrar en la realidad del otro, tocando sus heridas con ternura y respeto. El mundo actual padece muchas formas de sordera espiritual. Hay personas que tienen sus oídos cerrados a la verdad y su lengua trabada por el miedo o el egoísmo. Y es ahí donde nuestra labor de mediadores se vuelve vital. Debemos ser nosotros quienes, con nuestro testimonio y nuestra palabra, guiemos a estas almas hacia el encuentro con el Redentor, para que recobren la salud de su espíritu. La imposición de manos que la multitud solicita es un gesto de cercanía, una petición de que lo divino penetre en lo humano para purificarlo y elevarlo. Jesús no ignora este pedido, pues Él ha venido precisamente para sanar lo que estaba enfermo y para buscar lo que se había perdido. Cada vez que nos acercamos a un hermano que sufre, estamos permitiendo que la gracia de Dios actúe a través de nosotros.
convirtiéndonos en instrumentos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. La relación entre la audición y el habla es fundamental, pues nadie puede proclamar lo que no ha escuchado primero, y en este sentido, el milagro que se pide busca devolver al hombre la capacidad de entrar en diálogo con su Creador y con sus semejantes. Quienes presentan al sordo saben que la vida plena consiste en esta comunicación, en el intercambio de amor que nace de un corazón que escucha la voz de Dios. Por eso, su insistencia es una lección de perseverancia, un recordatorio de que debemos insistir en la oración hasta que la luz de la verdad ilumine a quienes amamos. En este versículo, se nos llama a ser conscientes de nuestra misión como intercesores, reconociendo que nuestras peticiones tienen un impacto real en la vida de los demás. La fe de la Iglesia se fortalece cuando nos unimos para pedir por las necesidades del prójimo, creando una red de amor que sostiene al mundo frente a la adversidad. El sordo de Galilea es el símbolo de toda la humanidad necesitada de redención, y sus amigos representan a la Iglesia, que camina siempre al encuentro del Señor para presentarle las miserias de sus hijos. La bondad de Jesús se manifiesta en su disposición para recibir a todos los que son conducidos a Él, sin importar cuán grave sea su condición. Él valora la fe de quienes llevan al enfermo, pues ve en ese acto una semilla de caridad, que dará frutos de santidad en la comunidad. Al actuar de esta manera, estamos cumpliendo con el mandato de amarnos los unos a los otros, demostrando que el cristianismo no es una filosofía vacía, es una vida de servicio y de entrega total al bien de los hermanos. Debemos pedir la gracia de tener ojos atentos, para descubrir quién a nuestro alrededor necesita ser llevado ante el Señor, quien está pidiendo a gritos, con su silencio, una mano amiga que lo guíe. La curación de los sentidos espirituales comienza con este movimiento de acercamiento, con la decisión de no dejar a nadie atrás en el camino hacia la salvación. La historia de este milagro empieza con un grupo de personas anónimas que tuvieron la valentía de creer. Y eso mismo es lo que se nos pide hoy a cada uno de nosotros. La mirada al cielo del Redentor nos conecta con la esperanza de que toda limitación física o espiritual es temporal frente a la eternidad del reino de los cielos. Jesús no cura por casualidad, lo hace como un signo de que el reino ha llegado, de que la victoria sobre el dolor y la muerte ya ha comenzado en su propia persona. El Efetá sigue resonando hoy en el corazón de cada creyente, que se dispone a recibir la Eucaristía, que se acerca a la lectura de las Escrituras, o que se detiene a contemplar la belleza de la creación. Somos nosotros los que debemos permitir que el Señor nos lleve a un lado, que nos aparte del ruido ensordecedor de la tecnología, del consumo y de la vanidad, para que podamos escuchar el susurro de su voz que nos llama a la santidad. La sanación del sordo es el modelo de nuestra propia restauración, un camino que va desde el aislamiento del silencio hasta la plenitud de la comunión, pasando siempre por el contacto transformador con la humanidad de Cristo. La sencillez de este acto oculta una grandeza inmensa, la grandeza de un alma que se hace pequeña para servir. Al final del día, lo que queda es el amor que hemos sembrado en los corazones de los demás, la esperanza que hemos encendido en medio de la oscuridad, y la fe que hemos compartido con generosidad. La acción de Jesús al apartar al hombre sordo de la multitud revela una intención clara de establecer un vínculo personal, pues el Maestro comprende que la sanación no es un espectáculo público, requiere un espacio de intimidad donde el alma pueda reconocer la presencia de su Creador. En medio del ruido de la gente y de las distracciones del mundo, el Señor elige el silencio del encuentro privado, demostrando que para escuchar la voz de Dios es necesario alejarse del bullicio y de las opiniones ajenas, que a menudo confunden el corazón. Al llevar al enfermo a un lado, Jesús protege la dignidad de la persona, tratándola no como un caso médico o un motivo de asombro para los curiosos, como un hijo amado que necesita ser restaurado en la paz de la cercanía divina.
La fe se cultiva mejor en el retiro, en ese rincón del alma donde nadie más entra, donde el hombre se presenta tal cual es frente a la mirada pura de su Redentor. La multitud representa muchas veces la presión social, el juicio de los demás o simplemente la superficialidad, que impide profundizar en la relación con lo sagrado. Por eso Cristo decide romper con ese entorno antes de actuar, al meter los dedos en los oídos del sordo y tocar su lengua con saliva. Jesús utiliza signos físicos cargados de significado, pues emplea su propia humanidad como el canal por el cual fluye la divinidad hacia la carne necesitada. Estos actos pueden parecer extraños a los ojos de los hombres. Son gestos de una ternura infinita, una forma de comunicación corporal con alguien que no puede entender las palabras. Un lenguaje de gestos que dice claramente que el poder de Dios ha llegado para tocar la raíz misma del problema. La saliva, considerada en aquel tiempo como un vehículo de la fuerza vital, se convierte aquí en el signo de la vida que emana del Hijo de Dios, quien no teme entrar en contacto directo con la flaqueza humana, para transformarla desde adentro. Jesús levanta los ojos al cielo y suspira, un detalle que el evangelista conserva para recordarnos que toda acción del Señor está unida a la voluntad del Padre y al sufrimiento de la humanidad. Ese suspiro no es de cansancio, es de compasión profunda. Es el eco del dolor que Dios siente ante la creación herida por el pecado y la enfermedad, un gemido que pide la liberación de todos los que viven encadenados por el mal. Al mirar al cielo, Jesús establece la fuente de su autoridad, recordándonos que la verdadera salud no proviene de la tierra, desciende de lo alto como un don gratuito de la misericordia eterna. La palabra efetá, que significa ábrete, no es un simple mandato físico, es una orden espiritual que rompe los sellos que el egoísmo y la culpa han puesto sobre los sentidos del hombre. En ese instante, la voluntad divina atraviesa el silencio acumulado durante años, devolviendo al individuo la capacidad de percibir la armonía de la creación y la belleza de la palabra divina. Este proceso de sanación nos obliga a considerar cuántas veces necesitamos nosotros mismos ser apartados de la multitud de nuestros pensamientos, de nuestras preocupaciones mundanas y de la búsqueda constante de aprobación social. El Señor nos llama constantemente a ese lugar apartado, a la oración sincera donde no hay máscaras, para poder tocar nuestros oídos espirituales que se han vuelto sordos a su llamada. La sordera espiritual es mucho más grave que la física, pues nos impide reconocer la verdad, nos hace insensibles al dolor del prójimo, y nos encierra en una mudez que nos priva de alabar a Dios con sinceridad. Jesús actúa con discreción porque no busca la fama, busca la conversión del corazón, recordándonos que los milagros más grandes ocurren en el secreto del confesionario o en la quietud de la adoración frente al sagrario. Su poder es ilimitado, su amor es total. Se manifiesta con mayor fuerza cuando el hombre se reconoce pequeño y se deja guiar por la mano del Maestro hacia ese espacio de soledad acompañada. Cada gesto de Jesús en este Evangelio tiene una profundidad que trasciende el tiempo, pues se repite en la vida de la Iglesia a través de los sacramentos, especialmente en el bautismo, donde el sacerdote toca los oídos y la boca del niño. Desde el inicio de nuestra vida cristiana, hemos sido llamados a escuchar la palabra y a profesar la fe, recibiendo la misma gracia que aquel sordo de Galilea recibió en su encuentro personal con el Mesías. La acción de apartar al enfermo nos indica que la fe es una respuesta individual, una decisión que se toma frente a frente con Dios, lejos de la murmuración y del pesimismo que a veces reina en la sociedad. El entorno negativo puede ser un obstáculo para la obra de la gracia. Por ello es vital buscar esos momentos de retiro y de silencio que nos permitan recuperar la claridad de nuestra vocación y la pureza de nuestros sentidos espirituales. El encuentro de Jesús con el sordo es la prueba de que Dios no nos trata como una masa anónima, nos conoce por nuestro nombre
Conoce nuestras trabas y nuestras heridas más profundas. Él sabe que la lengua no se puede soltar si antes no se han abierto los oídos. Pues solo quien aprende a escuchar con humildad puede hablar con sabiduría y con verdad. Al tocar la lengua del hombre, Cristo purifica su capacidad de expresión, permitiendo que sus primeras palabras sean de asombro y de alabanza, devolviéndole la función más noble del habla, que es la comunicación con el Creador. Este milagro es una invitación a abrirnos a la acción de la gracia, a no tener miedo de que el Señor toque nuestras debilidades, a dejar que su suspiro de amor sane nuestra alma cansada. La discreción de Jesús es una lección para nuestra propia vida espiritual, enseñándonos que el bien debe hacerse sin buscar el reconocimiento de las demás personas, con la única intención de agradar a Dios y de aliviar el peso del hermano. Hermanos, debemos reflexionar sobre nuestra disposición para ser apartados, para dejar que el Señor meta sus dedos en nuestros oídos cerrados por el orgullo y toque nuestra lengua trabada por la mentira o el juicio. La fe requiere esta docilidad, dejarse guiar hacia lo desconocido con la certeza de que el Maestro sabe lo que hace y lo hace todo bien. La acción de Jesús es completa, no deja nada a medias, pues al instante se abrieron los oídos y se soltó la traba de la lengua, devolviendo al hombre la integridad que el pecado le había arrebatado. Este es el poder de la palabra divina, una palabra que crea y que recrea, que ordena y que sana, que abre y que libera. La vida cristiana es un constante fetá, una apertura permanente a la novedad de Dios, que siempre supera nuestras expectativas y nos devuelve la capacidad de asombrarnos ante su bondad. La recomendación de guardar silencio tras el milagro constituye una de las enseñanzas más claras sobre la verdadera misión de Cristo, pues al ordenar que no dijeran nada a nadie, el Maestro nos advierte sobre el peligro de buscar a Dios únicamente por los beneficios temporales o por el asombro de lo extraordinario. Jesús, poseedor de la sabiduría eterna y conocedor del corazón, entendía perfectamente que la difusión apresurada de sus prodigios podía convertirse en un estorbo para la predicación del reino de los cielos, ya que la multitud corría el riesgo de verlo como un simple sanador de cuerpos o un mago poderoso, olvidando que su principal objetivo era la salvación de las almas. Por eso la fe no debe alimentarse del espectáculo ni de la búsqueda de fama. Se debe cimentar en la aceptación humilde de la voluntad divina, que actúa en lo escondido y en lo cotidiano de la vida. Con esta petición el Señor protege la pureza de su mensaje, evitando que la atención de la gente se desviara hacia lo externo, descuidando la conversión interior que es el verdadero milagro, que Él desea realizar en cada uno de nosotros. Muchas veces, el ruido de la publicidad y la agitación de las masas impiden que la semilla de la palabra de Dios germine con fuerza. Por eso el Redentor prefiere el camino de la sencillez y el recogimiento para que su obra sea comprendida en toda su magnitud espiritual. La sabiduría divina sabe que el entusiasmo pasajero por un milagro no siempre se traduce en un compromiso real de vida. Cristo busca discípulos que lo sigan por amor a su persona y a sus mandamientos, no por el deseo de presenciar hechos asombrosos que alimenten la curiosidad superficial. Dios actúa con mayor libertad cuando no hay presiones externas, ni intereses humanos que busquen utilizar lo sagrado para fines terrenales. Vivimos obsesionados con la visibilidad y con el reconocimiento inmediato, pero lo más valioso ocurre en la intimidad del encuentro con el Creador. No se trata de ocultar la bondad de Dios por egoísmo. Se trata de esperar el tiempo propicio, para que el testimonio sea dado con una madurez, que nazca de la oración y no del impulso emocional de un momento de sorpresa. Lo malo es la desobediencia de la gente, que cuanto más recibía la orden de callar, con más insistencia lo proclamaba. Nos muestra la dificultad del hombre para someter su voluntad a los tiempos de la providencia, pues a menudo creemos que nuestros métodos de difusión son mejores que el plan de Dios.
aunque lo hacían movidos por el asombro y la gratitud. Su falta de reserva pudo generar malentendidos sobre la naturaleza del Mesías, quien no vino a establecer un reino político basado en el poder visible. Vino a instaurar un reino de justicia, paz y amor en el centro del alma. Debemos, pues, ser cautos con nuestras propias palabras, asegurándonos de que cuando hablemos de Dios, lo hagamos para glorificar su nombre, y no para llamar la atención sobre nosotros mismos o sobre nuestras experiencias personales. Jesús es el Rey de Reyes que elige la humildad como su corona. Su rechazo a la publicidad mundana es una lección constante para quienes servimos en su iglesia, recordándonos que el bien debe hacerse sin tocar la trompeta. El silencio pedido al sordo ya sanado es también un espacio para que él mismo pudiera asimilar la gracia recibida, permitiendo que el sonido de la voz de Dios resonara en su interior, antes de que el ruido del mundo volviera a llenar sus oídos recién abiertos. La verdadera gratitud no siempre necesita muchas palabras. Se manifiesta en una vida transformada que habla a través de las acciones y de la fidelidad a los mandatos del Salvador, quien prefiere el testimonio de la obediencia al sacrificio de la alabanza vacía. El silencio evangélico es una escuela de humildad, una disciplina que nos ayuda a guardar en el corazón las maravillas de Dios, al igual que lo hacía la Virgen María, quien meditaba todas las cosas en su interior, sin necesidad de pregonarlas al viento. La discreción del Maestro es la garantía de que su obra es genuina, pues no necesita de estrategias de comunicación para que la verdad se abra paso por su propio peso y por la luz que emana de su divinidad. Cristo desea que el hombre descubra su identidad mesiánica de manera gradual, a través de la escucha de su palabra, y no solo por la vista de sus milagros. La fe que entra por el oído es la que tiene raíces profundas, la que se apoya en la promesa y en la esperanza, mientras que la fe que se basa solo en lo que se ve puede desvanecerse cuando llegan las pruebas o cuando el milagro no ocurre de la forma que esperamos. Jesús quiere que reconozcamos en él al Hijo de Dios que sufre y entrega su vida. La obra de Dios es tan grande que desborda nuestras capacidades de contención, pero aún así, el mandato del Señor permanece como una guía para nuestro comportamiento espiritual. Debemos aprender a respetar los silencios de Dios, a no forzar las situaciones, para que el mundo se entere de lo que sucede en nuestra vida de fe, confiando en que lo que se siembra en lo escondido dará su fruto a la luz del día cuando sea el momento oportuno. Si Dios ha puesto en nosotros la capacidad de comunicarnos, es para que usemos ese don en la construcción de su reino, evitando las palabras que destruyen y prefiriendo siempre aquellas que sanan, que animan y que dan gloria a su santo nombre. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. María Martínez pide por su hija y cada miembro de su familia. Hermana María, presentamos a tu hija y a toda tu familia ante el Señor. Que Él los fortalezca, los proteja y los sostenga en cada necesidad. Que nunca les falte su amor ni su presencia en el hogar. Amén. Isa pide por su sobrino José Armando López Martínez, por trabajo estable y paz en su matrimonio. Presentamos a José Armando en las manos de Dios. Que el Señor le abra puertas de trabajo digno y bendiga su matrimonio con paz, comprensión y felicidad. Amén. Hilda Abad pide sabiduría para ella, sus hijas y su nieta. Hermana Hilda, que el Señor derrame sabiduría sobre ti y tu familia, y los guíe siempre por caminos de humildad y luz. Amén. Victoria Llanos pide bendiciones para la familia García Llanos y por las almas del purgatorio. Hermana Victoria, que Dios bendiga a tu familia y conceda descanso eterno a las almas del purgatorio. Amén. María pide por Alondra, Verónica, Angélica y toda su familia. Hermana, ponemos a cada uno en las manos del Señor, desde el más pequeño hasta el mayor. Que Dios los proteja, los guíe y los cubra con su amor. Amén. Paula Benítez pide por su familia,
los enfermos, los niños con cáncer y la paz del mundo. Hermana Paula, que el Señor bendiga tu hogar, sane a los enfermos, fortalezca a los niños que luchan contra el cáncer y conceda paz al mundo entero. Amén. Estela Orozco pide aumento de fe, sanación y oración por su familia. Hermana Estela, que el Señor aumente tu fe, sane tu corazón y fortalezca a tu familia. Él conoce lo que vives y camina contigo. Amén. Marisol Navarro pide protección para sus hijos y nietos, y salud para su mamá Soledad Arredondo y Antonio González Reyes. Hermana Marisol, que el Señor cubra a tus hijos y nietos con su protección. Sane a tu mamá y guíe a los médicos que atienden a Antonio. Que se haga su voluntad con amor. Amén. Sandra Hernández pide por los enfermos, necesitados, almas del purgatorio y su familia. Hermana Sandra, que Dios alivie a los enfermos, provea a los necesitados, conceda descanso a las almas del purgatorio y proteja a tu familia de todo mal. Amén. Chano Méndez pide oración por su salud y la de sus hijos. Hermano Chano, que el Señor pase su mano sanadora sobre ustedes, y los llene de fortaleza y esperanza. Amén. María Elba Chávez pide bendición para su negocio y trabajo. Hermana María Elba, que Dios bendiga su negocio, multiplique el trabajo y nunca falte el sustento en su hogar. Amén. Susana Felipa Portal pide por la salud de su familia. Hermana Susana, que el Señor conceda salud, paz y protección a todos los tuyos. Amén. Macaria Núñez pide por enfermos, huérfanos y por su nieto Óscar Cime Sánchez. Hermana Macaria, que Dios consuela a los enfermos y huérfanos, y conceda a tu nieto obediencia, tranquilidad y buen camino. Amén. Sorayita Borja pide por la conversión de su esposo Miguel Ángel, y sus hijos Doménica y Jesús Miguel. Hermana Sorayita, que el Señor toque el corazón de tu esposo y tus hijos, y los acerque cada día más a él con amor y fe sincera. Amén. Ginny pide sanación para Abraham. Hermana Ginny, ponemos a Abraham en las manos de Jesús. Que el Señor lo sane, lo fortalezca y lo llene de paz. Amén. Madeleine Alcántara pide liberación para sus hijos Melvin y Sebastián. Hermana Madeleine, que Dios rompa toda cadena y llene a tus hijos de libertad, luz y esperanza. Amén. Manuela Cortés ruega misericordia para su familia. Hermano Manuel, que la misericordia del Señor alcance a cada uno de los tuyos, y los sostenga en sus necesidades. Amén. Albania Paulino pide por su salud, la de Henry Ramírez y su familia. Hermana Albania, que el Señor les conceda sanación, fortaleza y bienestar cada día. Amén. María Elba Chávez pide sanidad para su familia y hermanos. Hermana María Elba, que Dios derrame salud y restauración sobre cada uno de sus hermanos y familiares. Amén. Angélica María Díaz pide por su salud, su relación y por el alcoholismo en su familia. Hermana Angélica, que el Señor te ilumine, sane tu corazón y te dé fuerza para vencer toda atadura, que traiga restauración a tu familia. Amén. Andrea Fajardo pide ayuda para su hijo Andy León por su ansiedad. Hermana Andrea, que el Señor libere a Andy de toda ansiedad y le conceda dominio propio, paz interior y fortaleza. Amén. Joaquina Calzado pide sanación para su hija Ana Alexandra y su familia. Hermana Joaquina, que Dios sane a tu hija y cubra a toda tu familia con salud y protección. Amén. Sorayita Borja pide por su salud. Hermana Sorayita, que el Señor pase su mano sanadora sobre ti y te conceda fortaleza y paz. Amén. Ángel Conde pide por su hijo. Hermano Ángel, que el Señor ayude a tu hijo en esa situación y lo proteja en todo momento. Amén. Sonia Mariano pide por la salud de su sobrina Arisleidy Severino. Hermana Sonia, que el Señor conceda pronta sanación y fortaleza a Arisleidy. Amén. Aura Muñiz pide por su nieto Ignacio García Baqué.
Hermana Aura, que Dios toque el corazón de Ignacio, lo aparte de todo mal y lo guíe por caminos de bien. Amén. Guillermina Sánchez pide por las almas del purgatorio. Hermana Guillermina, que el Señor conceda descanso eterno a las almas más necesitadas de su misericordia. Amén. Luis Usme pide por la familia Usme Suárez. Hermano Luis, que Dios bendiga, proteja y fortalezca a toda tu familia. Amén. Margarita Cruz pide sanación para su mamá Honorio Cristóbal Barrera. Hermana Margarita, que el Señor toque a tu mamá con su poder sanador y la llene de esperanza y alivio. Amén. Andrea Fajardo pide por sus 5 hijos, trabajo, paz y fe para ellos. Hermana Andrea, que el Señor cuide a tus hijos, les abra puertas de trabajo, les conceda paz mental y fortalezca su fe cada día. Amén. Vicenta Rentería pide por la salud de su familia y que sus metas sean según la voluntad de Dios. Hermana Vicenta, que el Señor conceda salud a los tuyos y guíe cada sueño y meta conforme a su santa voluntad. Amén. Carmen Elisa Montaño pone su situación de hogar en manos de Dios. Hermana Carmen, que el Señor traiga paz, solución y esperanza a tu hogar. Él conoce tu situación y no te abandona. Amén. Nancy Cerrato pide por la familia Lerin Cerrato. Hermana Nancy, que la sangre preciosa de Jesús cubra a tu familia y provea en cada necesidad. Amén. VH pide oración porque se siente atacado espiritualmente. Hermano, que el Señor te cubra con su protección, te fortalezca en la fe y aleje todo ataque del enemigo. No estás solo, Dios pelea por ti. Amén. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Esperamos que estas palabras sean de provecho para tu vida y que te acompañen en todo el trayecto del día. Bendiciones. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.